Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra y yo quiero iniciar en el Salmo 42:1. Todo lo que es parecido es pura coincidencia, diosidencia. Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Yo no vine a dar clase porque yo me reía en estos días con el hermano Juan Emanuel, que estábamos compartiendo textos bíblicos, experiencias de uno y otro. Y él me decía, no, sierva, porque usted sube, da una clase y después predica. Y yo le dije, ay, Dios mío, que esa es mi naturaleza, como que no sé, no puedo hacer una cosa sin la otra. Pero hoy les prometo que nada más vine a predicar. Nada más vine a predicar, mis hermanos. Amén, sí, pastor, eso es verdad. Es buena y provechosa la enseñanza. 42:1. Perdónenme que yo no sé por qué yo no lo marqué. Y ustedes saben que ya a cierta edad. Ajá. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Solo el versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pueden sentarse. Para poder recibir hay que insistir y hay que resistir. Es imposible recibir de Dios un milagro, una bendición sin persistir, sin insistir y sin resistir. Amén. Entonces, yo quiero hablarle, como le dije, vamos a ir de lo más sencillo a lo un poquito más complejo. Decirle que es imposible alcanzar las bendiciones de Dios si no clamamos. Le digo esto porque el dulce cantor de Israel, el salmista, creo que es el que más utiliza esta palabra, y el profeta Isaías. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y vemos el salmista que habitaba en la presencia, que cautivó, que aprendió, que nos enseña a nosotros a cautivar la presencia de Dios. Y es el que más utiliza la palabra clamar. Entonces, para yo poder recibir, en medio de esa insistencia, yo debo clamar. Y yo les traje un audio que van a poner los chicos allá, lo tienen ahí en Q, para que podamos entender a qué se refería el salmista cuando decía, como el ciervo brama por las aguas. Los chicos lo van a colocar ahí para yo entonces poder proseguir. Sí, pueden colocarlo. Presten atención al sonido de un ciervo bramando. Eso es un ciervo. A ese no le importó, dije que voy a despertar al vecino. Dije que el hipopótamo no está despierto. No tiene que ver con eso. Él no tiene que ver con que si los otros animales de la selva están durmiendo, están despiertos. Él tiene sed y él va a clamar. No importa a quién despierte, a quién le reviente el oído. Él no tiene que ver con nada de eso. Él fue a clamar. Y dice que el salmista se compara a ese ciervo. Yo me imagino al salmista clamar a voz en cuello al Padre, porque él dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. ¿Cómo Dios cómo se resiste el Padre ante el salmista con estas palabras? ¿Cómo se resiste el Padre ante un hijo clamando? No sé, me imagino, porque uno como padre piensa, cuando uno tiene un niño enfermo que te dice, ay, a uno se le va como rompiendo como algo dentro. Cuando un niño de uno tiene una necesidad, que tú sabes que los zapatos, que esto, que aquello, tú sufres eso hasta que tú no sacias de esa necesidad. Y me imagino al Padre con nosotros, cuando nosotros clamamos a Él por algo que nosotros necesitamos, por algo que nuestra alma necesita. Bendito Dios. Entonces, entendiendo este principio,
tenemos que pasar entonces a la forma. Y vámonos a Mateo 15, del 21 al 28, para que podamos entonces ver este salmo, digamos, en práctica. Vamos al Mateo 15, del 21 al 28. Ustedes se quedan ahí sentaditos y yo acerco esta Biblia para acá para poder leer. Bendito Dios, permítanme leerle. Voy a leer todo y luego voy a extraer 2 o 3 versículos para desarrollar. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tirón y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria al Señor. Le dije que no le iba a enseñar, pero les voy a decir algo. En estos días hablábamos en el culto de los viernes, hablábamos un poquito sobre los cananeos. No sé si recuerdan a los que estuvieron aquí. Dejen de estarse perdiendo los cultos de los viernes, porque yo así me hubiese evitado esta introducción si usted hubiese venido del culto de los viernes. Pero bueno, el caso está en que esta mujer cananea, según la ley, no era digna de recibir un bien de Dios, porque los cananeos son los descendientes del hijo de Noé, Cam, el que Dios maldice y le dice: maldita sea tú, Canaán, y tu descendencia. Entonces, para la ley estaba prohibido un acercamiento con los cananeos. Y eso tiene muchísima, eso es un estudio bíblico solo. No le voy a mundar para allá. Solamente le estoy haciendo un cotejo para que podamos entender por qué Jesús le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y entregarlo a los perrillos. Porque ellos eran considerados por la ley cualquier cosa menos nada bueno. Pero a eso vino Cristo. Y usted dirá: pero Cristo sabía que iba a redimir a los gentiles. ¿Por qué le dijo esto? Porque no era el tiempo de que se revelara la bendición de Dios, vamos a llamarlo así, la providencia del Hijo a los cananeos. Vemos luego más adelante cómo en el caminar de Jesús, Él impacta la tierra de Canaán, y cuando manda a los discípulos dice: vayan por todo el mundo. Pero ellos, cuando Jesús le dice esto, ya murió por nuestros pecados y había resucitado. En este momento, Cristo está iniciando prácticamente su ministerio. Y no era el momento de entrar en conflicto con los judíos, porque en ese momento ellos están en una tierra rodeados de fariseos. Y Jesús quiere evitar como conflicto en ese momento. Y dice: bueno, pero que esta mujer me está sacando el milagro. No es el momento para ella, pero ella lo está provocando de mí. Porque ella le dice: oye, sí es verdad, pero yo quiero que nos concentremos un segundo cuando los discípulos le dicen: despídela porque da voces detrás de nosotros. Y yo me pongo a pensar que Jesús iba caminando y esta mujer viene detrás voceando como una loca. Pero ya no le importó que lo vieran, que no la vieran, ya no tiene que ver con eso. Ella no le importaba eso. Si la veían, si gritaba muy duro, si le molestaba al vecino. Miren si era alto, miren si era molesta el tono de voz de esta mujer, que los discípulos les dicen: Señor, despídela.
hazla callar, que ese cananea no es ni siquiera judía, no te busques problemas, que alrededor de nosotros hay un par fariseo. Pero ella le dice, sí, yo veo y digo, wow, para recibir un milagro no se puede ser con complejo. Sí, no se puede tener complejo, porque en pocas palabras Cristo le dice que el pan no es para los perros. O sea, cero complejo, a mí no me importa, mira, llámame lo que tú quieras, pero el milagro yo lo quiero. Yo voy a persistir y voy a resistir lo que sea que me vayan a decir para yo recibir lo que yo vine a buscar. Porque esta mujer se había trasladado de casi 5 kilómetros, pero no voy a entrar en historia, que usted sabe que le dije que nada más vine a predicar. Se había trasladado casi 5 kilómetros caminando para lograr esto. Yo no sé de dónde usted viene, si usted cruzó el puente, si usted no sé de qué dirección usted viene, pero si usted vino aquí, venga decidido a persistir y a resistir para que pueda recibir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos a esta mujer que lo primero es que siendo cananea tenía revelación. ¿Por qué tenía revelación? Porque ella le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que ella conocía la ley. Ella conocía que venía un Mesías, porque el profeta Isaías ya lo había profetizado. Entonces, dicho esto, Jesús sabe que ella está clamando con entendimiento. Pero todavía Jesús, sabiendo que ella está clamando con entendimiento, porque está hablándole, conociendo quién él era y el poder que había en él, le dice, no me es lícito, o sea, no es correcto que el pan de los hijos, el pan de los judíos, a quien yo he venido, a mi pueblo, yo se lo dé a una descendiente de Canaán. Y ella le dice, sí, es verdad que pecamos, mis ancestros y toda esa gente hicieron muchas cosas malas, sí, pero aún los amos a los esclavos le dejan caer migajas de pan para que coman. O sea, yo me conformo, en pocas palabras, la cananea le dice, con una migajita, porque una migajita es suficiente, porque una migajita de ti, Cristo, es suficiente para mi milagro. Porque hay suficiente poder en esa pequeña migaja para saciar mi necesidad. Entonces, yo puedo entender por el texto que a ella no le importó nada. Ella fue decidida a obtener su milagro. Y yo me ponía a pensar en mí. Entonces, como yo siempre digo, sobre todo en mí, que a veces yo soy muy ñoña. Ay, me duele un dedo, ay, yo no voy para la iglesia. Ay, me duele que si yo, ay, está nublado, ay, Dios. O sea, cualquier cosita. Estoy durmiendo, 3 de la mañana, me despierto. Estoy el enemigo que me está despertando, que no me deja descansar. Vuelvo y me duermo, vuelvo y me despierto, vuelvo y me duermo. Y no soy entendida para poder comprender que el Padre me llama a oración, que el Padre me llama a buscarle. Y es tremendo ver cómo Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Pero ¿por qué la fe de la cananea era grande? Porque ella sabía que no era merecedora, pero que si él le proveía, ella podía ser saciada. Y que una pequeña migaja era suficiente. Y yo me pongo a pensar, eso es ella, cuando todavía Cristo no ha muerto por ella. ¿A qué seré yo? ¿Cuáles son los banquetes que Dios ha preparado para mí siendo hija? Usted me está entendiendo. La cananea todavía no es hija porque Cristo no ha muerto, pero usted y yo ya somos hijos. Ya tenemos derecho al pan, ya tenemos derecho a sentarnos a la mesa, ya tenemos derecho al acceso a Él, al Padre, a través de Cristo. Bendito Dios, póngase a pensar, ella en su condición no le importó. Y usted y yo siendo hijos, no cohibimos y no entramos ni nos sentamos a la mesa porque no tenemos tiempo, mis hermanos. La cananea no tenía que ver porque ella tenía una necesidad, no ni siquiera de ella, de su hija. Y dice la palabra que cuando Jesús le dice, hágase contigo como tú quieres.
y su hija fue sana en ese mismo momento. Y no sé qué tú viniste a buscar esta mañana, a este culto de milagros, a esta atmósfera santa que Dios ha propiciado para ti y para mí. No sé qué viniste a buscar, pero quisiera preguntarte, ¿estás dispuesto a clamar, a persistir y a insistir hasta obtenerlo? Entonces, deje eso ahí, punto, y se submersivo, y déjeme irme a otro lado. Vámonos a Lucas 8, ya estoy terminando, así que tranquilo, paz. Lucas 8, 43, 44, que le dije que nada más vine a dar esta palabra, que no vine a estar de que versículo, no. Historias, no. Lucas 8, 43, 48. Déjeme decirle una cosita. Chiquitica. Miren, yo los invito a que ustedes estudien en la palabra los milagros que acontecieron en el mar de Galilea. Yo estuve estudiando un poco de eso en estos días. Hermanos, y es tremendo ver cómo en un lugar donde hay hambre, los milagros son así. Ver cómo en un lugar, Capernaum, usted sabe que Jesús es de Nazaret, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Entonces, como Jesús es de Nazaret, ¿qué hace Jesús? Cuando ya los nazarenos no quieren nada con él, que no aceptan el ministerio, él se traslada a Capernaum y dura un largo tiempo ahí. De hecho, cerca de Capernaum está la casa de María y Lázaro. Ahí cerca de este sector es donde la pesca milagrosa, él llama a Mateo. O sea, hay un sinnúmero de contenido cuando tú ves todo lo ocurrido en ese lugar. Y yo le pudiera decir, o yo pudiera pensar, que en ese lugar había hambre de Dios. Porque es un lugar donde, de hecho, hay algunos teólogos que dicen que Capernaum era el centro operativo del ministerio de Jesús. Los discípulos, aún, por ejemplo, los que vivían en Betsaida, se mudaron a Capernaum por un tiempo. De hecho, hay un texto en Mateo 5, si mal no recuerdo, que dice la tierra de Jesús. El escritor, el evangelista Mateo habla de que Capernaum era la tierra de Jesús, porque fue un lugar donde él duró mucho tiempo. Él salía, caminaba, hacía milagros, iba a Jerusalén y volvía. Iba a tal sitio y volvía, o sea, era un lugar donde él volvía. Por eso fíjense que la mayoría de los milagros dicen, y llegando él, y trasladándose él, y saliendo él, y volviendo él, es porque fue en una misma área geográfica. Entonces yo me pongo a pensar, había hambre en ese lugar. La gente iba a ese lugar con necesidad para obtener de Jesús, saciar su necesidad, obtener sus milagros. Entonces vamos a leer 43 al 48. Pero a una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria al Señor. Igual, muchas cosas que decir, muchas, ay mi madre, pero voy a resumirle diciendo los puntos más importantes. ¿Por qué esta mujer
fue convencida que con solo tocar el borde de su manto iba a ser suficiente para que ella sanara. Y yo me preguntaba eso, y usted sabe, hay página para acá, página para allá. Entendí lo siguiente. Cuando el ministerio de Jesús inicia ahí en Capernaum, hay uno de los evangelistas que dice que traían los enfermos para que él le tocase, para que fueran sanos. Y eso se proclamó, todo el mundo supo de eso que Jesús hacía, que tocaba a los enfermos y eran sanos. Pero esta mujer dice, mira, no necesito que me toque. Con que yo toque el borde de su manto me es suficiente para ser sana. No necesito que Él me abrace, que Él me ministre, que Él me unja. Nada de eso necesito. Solo necesito tocar el borde de su manto. Y ahí radicaba la fe de esta mujer. No solo que estaba dispuesta a que la pisaran, porque ustedes han visto películas, aquí los chicos han dramatizado esto. Jesús viene caminando, la multitud con ellos, y ella viene arrastrándose por el piso, la pisan, la patean, la ignoran, y a ella no le importa nada de eso. Porque teólogos dicen que porque no tenía fuerzas para ponerse de pie, pero yo pienso, quizás ella tenía fuerzas para ponerse de pie, pero si se ponía de pie, la iban a maltratar. Porque recuérdense que es una mujer que viene con flujo y la ley establecía que si ella era inmunda y que todo lo que tocara era inmundo, si esos que estaban a su alrededor sabían que había flujo, prepárense que ella iba a recibir sus azotes, porque no le correspondía contaminar el lugar, sino que la ley establecía que una mujer con flujo debía apartarse. Y esta mujer tenía apartada, rechazada, olvidada más de 12 años. Y un día dijo, mira, yo me paro y toco el borde y eso me será suficiente para ser sana. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene esperando un milagro. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene trayendo una petición delante del Señor. Pero inyéctele fe a esa petición y yo le aseguro que vendrá el milagro. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Oh, mi alma te adora, Señor. Quiero decirte otra cosa, iglesia. Lo sobrenatural para ti y para mí es lo natural para Dios. Lo sobrenatural para ti es lo natural para Dios. ¿Usted lo comprende? Que usted no le está pidiendo nada al Padre que no esté en sus manos, porque su naturaleza es el poder. Su naturaleza es la grandeza. Su naturaleza es crear. Bendito sea el Señor. Nada que tú le pidas al Padre es inalcanzable. Es sobrenatural y es difícil y es imposible y trabaja contra la ciencia para nosotros, pero para Él. Porque quizás para la ciencia que un hueso se pegue con otro hueso y se enderece es algo sobrenatural, porque quizás por esto, por aquello, no sé, los médicos ahí con mucha teoría y muchas cosas. Ahora yo sé que el que me creó, que creó esos huesos en el vientre, lo hizo crecer. Permitió que una matriz se abriera para que todos esos huesos salieran. Tiene capacidad de enderezar esos huesos sin importar la edad que tengan. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué carga de fe yo le voy a inyectar a mi petición? De eso depende el recibir. Vemos en estos textos y en otros milagros que estuve estudiando, vemos que hay dos factores. Claman, y le invito a que lo estudie ahí, y todos se postran. Pero usted y yo venimos aquí, no nos queremos arrugar la ropa. No queremos que se nos ensucie el maquillaje la que lo usan. Que no puedo mover mucho, no me puedo despeinar. Bendito Dios. A esa mujer no le importó ni que la pisaran, ni que le cupieran, ni que le trujaran, ni que la sobaran. Ella fue detrás de un solo objetivo. Hay teólogos que dicen
que ella no llegó a tocar el borde, la tela per se. Usted, bueno, no sé si usted ha visto en las Biblias que yo estudio o en las películas, que las túnicas tenían abajo como unos flequillos. Hay teólogos que dicen que la mujer del flujo de sangre no tocó la tela, tocó los flequillos. Y yo me pongo a pensar, pero Pedro, tú estás al lado de Jesús, pero como tú no tienes una necesidad, tú no puedes sacar poder de él. Pero los discípulos y muchos más lo apretaban, pero como no había una necesidad en ellos, no podían sacar poder de él. Esta mujer viene de allá atrás, de lo último, olvidada, pisoteada, amargada, sufrida, arrastrándose, y toca los hilos de su manto. Y Cristo dice, espérate, sentí que poder, porque esa es mi naturaleza, el poder. Y Cristo dice, no, hubo alguien que me quitó algo. Yo sentí que a alguien le hice un favor, a alguien le hice una dádiva, hice algo por alguien y yo ni siquiera yo sé qué fue lo que le hice. Espérate, ¿quién fue? Y ella dice, sí, soy yo. Y cuenta su historia públicamente. Hay milagros que Jesús va caminando y dice, y tuvo compasión. Le dijo, ¿quieres ser sana? Sí, recibe sanidad. Otros lo subieron por un techo, encontraron 2 o 3 amigos, porque hay gente amiga. De esos que subieron ese paralítico por la azotea, no se habla de los amigos, pero póngase a pensar, no hay cosa que pese más que un cuerpo levantado. Hay que tener mucho amor para usted levantar un cuerpo, para que otro reciba, que no es ni siquiera usted, es un problema de ellos, del paralítico. Y fue suficiente para que él recibiera. Pero hubieron otros que tuvieron que clamar. Y son más los que tienen que clamar y los que tienen que postrarse que los que otros le ayudaron. Es tiempo de que la iglesia entienda que debemos venir a este lugar decididos a recibir. Insistiendo en la oración, persistiendo y resistiendo todo lo que se opone a esa oración, resistiendo a todo lo que se opone para llegar a mi meta, resistiendo a todo lo que se levanta en contra de obtener lo que yo vine a buscar, porque como hija me corresponde, tengo derecho como hija a sentarme a la mesa y comer del bien y tomar de las aguas salutíferas que emana la presencia de Dios. Yo tengo el derecho y no hay nada, porque Cristo fue a la cruz y murió por mí para que yo tuviera ese derecho. No hay un pensamiento contrario que se pueda levantar para yo no obtener lo que es mío, lo que Cristo pagó por sangre, lo que Cristo pagó con dolor, lo que Cristo pagó por humillación para que yo pudiera recibirlo. Y yo no sé qué tan decidido está usted, tan decidida a volver al corazón del Padre, qué tan decidido está usted a volver a obtener el bien de su presencia. Así que yo le invito, mi hermano, a que usted entienda. Yo estoy terminando, no me mire así, no voy a continuar. Esto se terminó, ya yo dije lo que iba a decir. Gloria a Dios. Entienda, mi hermano, que hay que clamar. Entienda que hay que resistir. Entienda que van a venir adversidades. Pero Cristo dijo, no se preocupen, yo he vencido. Él la venció por usted, la venció por mí. Yo no sé lo que se levanta para usted venir a la iglesia. Yo no sé lo que se levanta para usted orar. Yo no sé lo que se levanta para usted adorar. Pero entienda que la victoria es suya. Viva, camine, entienda. Entienda como esa mujer cananea, tenga el entendimiento abierto como ella y entienda que el Hijo de David, el Mesías, pagó el precio por usted y por mí para que todo lo que usted y yo necesitáramos pudiéramos entrar a su presencia y obtenerlo. Amén. Mis hermanos van a pasar para que tengamos una adoración para finalizar. Pero ponga en práctica esto. Yo quiero que usted entienda un momento, vamos a adorar, pero ponga en práctica esto. Venga a persistir, sea como esa mujer cananea que hasta que Jesús no se detuvo, no detuvo ella el clamor. Amén. Bendito sea el Señor.
Jesús pasaba por la ciudad de la mujer de flujo de sangre. Y Él está paseándose en este lugar. Cada domingo para usted y para mí. Cada vez que usted se postra de rodillas, Él está ahí. Cada vez que usted abre su boca y habla de sus necesidades, ahí Él está. Él está ahí para nosotros. Amén.